Y acá estamos con Beto Brandoni en unas jornadas de mucho tenis. Estábamos hablando y comentando un poco de lo que está pasando en términos de deporte, pero la política, Beto, está un poco al rojo vivo, ¿no? ¿Cómo la ves? Está complicada la situación política, efectivamente está complicada. Hay ¿cómo decir? Una incertidumbre muy grande y eso no es bueno, no es nada bueno. Sobre todo porque venimos de mucho tiempo de incertidumbre, de resultados que se anuncian pero no se dan, y una situación social muy complicada, donde esta pandemia no se ha podido manejar, no ha dado los resultados que esperaba el gobierno, ni los que esperábamos nosotros, los ciudadanos. Me parece. ¿Y quién marca la agenda? ¿Cristina, el presidente? No sé, habría que averiguar, habría que preguntárselo a la gente que votó por ellos, a ver quién creía que iba a gobernar. Evidentemente no hay un gobierno unificado, un presidente de la República presente. La presión que ejerce la vicepresidente es muy grande, con un solo propósito, es el único propósito que tiene, es lograr la impunidad, es lo único que le interesa, y esto complica mucho las cosas, incluyendo la tarea del propio presidente de la República. Pero quién ejerce el poder, yo no lo tengo claro. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, declaró sobre la oposición. Quiero compartir con vos algunas imágenes y reflexionar sobre eso. Yo creo que la oposición, si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una derecha, en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria. Me parece que esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. ¿Hay un terraplanismo político, como dice el jefe de gabinete? Yo no sé qué le pasó para decir tantas boludeces seguidas a este muchacho. En tan poco tiempo, es extraordinario. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del odio que nosotros, Juntos por el Cambio, estamos abonando y fogoneando el odio. ¿De qué está hablando? ¿De la ultraderecha? ¿De qué está hablando? La verdad que es una cosa que no tiene ningún sentido. Ningún sentido, no. Pero hay una construcción desde el gobierno de tratar de llevar esto a una bolsonarización, entre comillas, de la Argentina. No, es el peronismo de toda la vida. ¿Es la misma historia hoy a Es color? el peronismo. Mienten, falsean la realidad, dicen que han hecho cosas que no hicieron, inauguran obras que ya están hechas. Es el peronismo de toda la vida. Yo no veo un cambio. Veo que estamos en una situación complicada porque esto, como yo tengo muchos años y cierta memoria, huele a los 70 muchas cosas. ¿Cuáles? Huelen a los años 70. ¿Cuáles? Pues es grave, digo, ¿no? Que bueno, las tomas de los territorios estos, donde no se sabe dónde está el gobierno, estar discutiendo si es legal o no es legal eso, es un despropósito. Digo, en un país normal no se discute. No, ya está entre lo establecido y va para adelante. Claro, entonces, y además los organismos de derechos humanos, por ejemplo, que se permiten pedirle disculpas a Venezuela por la decisión que tomó en definitiva el gobierno, que fue una decisión contraria a lo que había manifestado otro de sus representantes. Es muy grave, un lío bárbaro. Mira, al respecto quiero compartir con vos declaraciones de Eve de Bonafini que marcan una... A eso me refiero. Mira, veámosla. ¿Quién es para pedirle disculpas al gobierno de Venezuela? Digo yo. Digo, es una persona que en un momento determinado tuvo una actitud admirable, reconocida acá por todos nosotros y en el exterior también, pero no es una figura política, no le eligió nadie. Y habla, y el gobierno, por supuesto, la complace, por decirlo de alguna manera,
Pero como si fuera, pero nada. ¿Dónde están por ejemplo, alguien se pregunta dónde están ¿cómo se llamaban? Las casas, el sueño, Sueños compartidos. sueños compartidos. Nadie habló más de eso. ¿Dónde está la plata esa? Por ejemplo, a esta señora no se la pudo allanar. ¿Cuál es la impunidad de la cual disfruta esta señora? No se la pudo hacer un proceso porque hay irregularidades ostensibles en esa fundación o en esa Sí, que universidad. quedaron en evidencia en todas las denuncias que se produjeron. Veamos a Eve de Bonafini, así A ver. seguimos charlando sobre este tema. Veámosla, Beto. Más que nada le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela, a Maduro y también a Néstor y a Chávez, porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Yo les quiero pedir perdón, estoy avergonzada de lo que hicieron ayer, avergonzada del canciller. Yo les di unas manos cuando nadie los daba, hablaba de gobierno, de Maduro. Este giro del gobierno y estas contradicciones constantes respecto de Venezuela, ¿qué crees que debería hacer el gobierno con la relación entre Argentina y Venezuela? Debería decir lo que le parece, si es una dictadura o no. Hace unos días, uno de sus representantes, que fue este muchacho Lo planteó, sí, a nivel exterior lo han planteado que formalmente. tiene un récord extraordinario, fue 4 veces diputado por 4 partidos distintos. Eso es una característica extraordinaria que habría que recordarla. Dijo que no estaba de acuerdo con eso y unos días después el representante de las Naciones Unidas dijo que era una dictadura, que estaban de acuerdo con la decisión y lo que dejó expresado en un documento a la expresidenta de Chile. Es que el canciller Felipe Solá está marcando, ¿no?, bastantes contradicciones con también los miembros del gobierno, también con el kirchnerismo. Sí, por eso no hay una autoridad en ese sentido. Digo, eso es lo que crea una sensación de incertidumbre de lo que dije al principio en el mundo, pero me parece que eso no es bueno, no nos beneficia en absoluto. Y yo creo que la oposición está haciendo una tarea muy ponderable. Se ha ofrecido en más de una vez a colaborar con el gobierno, porque el problema que vamos a tener cuando termine esta pandemia, vaya a saber cuándo, se va a descubrir una situación económica, social muy complicada, y para eso necesitamos que todos hagamos algún aporte. No tirar todos para el mismo lado, porque esto no es verdad, es una fantasía de la cual se habla y seguimos hablando nosotros, porque en ningún lugar todo el mundo tira para el mismo lado. El asunto es no calificar de enemigo al que piensa distinto, que es lo que impuso el kirchnerismo en este país. Que de hecho es uno de los valores democráticos por excelencia, Por eso. el poder disentir, el poder pensar distinto, el poder expresarte. Claro, y no ser un enemigo. Totalmente. Sino que es un argentino, es un conciudadano que piensa de otra manera, pero esto no lo pueden entender. Entonces se permiten hacer cosas como la que hizo el presidente de la República, de sacarle una parte de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires sin consultarlo. Es una cosa verdaderamente inconcebible que un presidente, teniendo la relación que tuvo con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, haya hecho esto sin consultarlo. Sí, la foto estaba bien, después en la película lo que se vio fue que política Pero explícita. es así, siempre fue así. Beto, le voy a sumar a esta charla a Pablo Fernández Blanco, que es mi compañero aquí, o mi correligionario, como dijiste recién, con una iniciativa que es lo que está pasando en el gobierno. Pablo, ¿qué ocurre con las internas? Eso. Información, exactamente de eso vamos a hablar, José. Colega, correligionario, compañero, ¿cómo Sí, es? o compañeros también, ¿no? Sí. Unidad básica, comité, acá hablamos de todo, no hay ningún problema. Claro. Bueno, justamente vos y Beto Brandoni me dieron el pie perfecto para contarte lo que te quiero decir, y es que el kirchnerismo en realidad comenzó a abandonar al gobierno de Alberto Fernández. Y ahora te voy a poner un poco en perspectiva esto que te estoy diciendo. Ocurrieron 2 hechos, a mi gusto, a mi entender, políticamente importantes esta semana, y 2 por lo menos tienen que ver con Venezuela. Uno tiene que ver con Alicia Castro, que renunció a su postulación como embajadora argentina en Rusia. Recordemos que Alicia Castro fue embajadora en Venezuela durante mucho tiempo y también
en Gran Bretaña. Alicia Castro renunció a este lugar que le había encomendado Alberto Fernández, el gobierno del Frente de Todos, porque no está de acuerdo con el voto de la Argentina en la OEA, es decir, con el caso Venezuela. Eso en primer término. En segundo lugar, Roberto Navarro, periodista identificado con el kirchnerismo, dijo que el plan fracasó. Y no hablaba de la economía, hablaba de la política. Y te quiero colar en esta trieja, si querés, a otro personaje, y es Víctor Hugo Morales, no tanto por lo que ocurrió en esta semana, sino que fue uno de los primeros que empezó a hablar de esta cuestión. Voy a hablar de un término que usó el propio Víctor Hugo Morales, no es mío. Recordá que cuando Cristina Kirchner lo postuló como candidato a presidente Alberto Fernández, Víctor Hugo dijo: esperemos que no sea un pelele. Palabras de Víctor Hugo. Con esto quiero decir, más allá del término poco frecuente que usó nuestro colega Víctor Hugo Morales, quiero decir que había una duda originaria del kirchnerismo con respecto a Alberto Fernández. Pero más allá de estos tres casos, yo lo que te quiero decir es que son representativos del sentimiento de mucho kirchnerista que integra el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque para el kirchnerista originario, si querés, el que se siente orgulloso de llamarse de esa manera, Alberto Fernández siempre fue el de derecha, siempre fue el liberal, siempre fue el que comenzó en política, un poco con Alfonsín, pero sobre todo con Domingo Cavallo. Y ahora quiero traerte dos paradojas que están atadas a esta cuestión. Aproximadamente un año después de salir de la Casa de Gobierno, Cristina Kirchner dijo: tenemos que armar un frente amplio para ganarle a Mauricio Macri en las elecciones. El frente fue tan amplio que hoy hay descoordinación y nadie tiene muy claro quién gobierna. Mira, hay un dato de Jorge Giacobbe que te voy a mostrar que tiene que ver con encuestas que se han dado en los últimos días y un número concretamente que habla de la población. Mira, ahí lo estamos viendo, que tiene a Horacio Rodríguez Larreta, te lo cuento porque está chiquito, Sí, pero está grande sí. en la pantalla, con imagen positiva del 39,2%, con una imagen regular del 29%, pero figura a la cabeza entre los funcionarios o en actividad con mejor imagen. Segundo, aparece el presidente Alberto Fernández con 34%, y tercero, la vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner, pero la aclaración, en el caso de Larreta es 39% positivo y solo un 25% negativo. En el caso de Alberto Fernández ya tenés más del 50% de imagen negativa, y en el caso de Cristina Fernández tenés el 60% de imagen negativa. 6 de cada 10 argentinos creen que la actual vicepresidenta tiene una imagen negativa. ¿Te sorprenden estos números? ¿Crees que es...? No, lo que me sorprende es que el periodismo sigue diciendo que es la más popular de todas las que tiene los votos. Eso es lo que me sorprende a la luz de esta... Esta es la foto de hoy, ¿eh? Positiva, regular, el negativa. periodismo dice que cada vez tiene más imagen negativa, es decir, que está cayendo políticamente. Bueno, eso pero esto no lo escucho yo. No 60% de imagen negativa y creciendo, Cristina. Y te meto en otro tema que es este lunes se viene una nueva marcha que están convocando, que está convocando la oposición. Dos preguntas al respecto. Una es, hay cada vez más marchas, ¿eso es bueno o es malo? Es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque esto habla de que la gente le perdió, primero está involucrada, la gente se ha involucrado en la política como yo no recuerdo desde el año 83, en que había un fervor enorme por la política y vamos a salir de la dictadura, etcétera. Esto es un dato importantísimo, que la gente no balconee y critique a los políticos con la ligereza que en muchos casos se hizo. Se ha involucrado, y se ha involucrado de una manera extraordinaria, y es un cambio que viene desde el 2015, desde el triunfo en segunda vuelta de Cambiemos, que la gente dice, bueno, ganó como si fuera natural. No era nada natural, era un caso. Y después pasaron muchas cosas, el gobierno cometió errores, hizo cosas bien, porque por alguna razón en el 2017 volvió a ganar las elecciones. Esto a mí me hizo pensar, no lo escuché en ningún lado, que no siempre entonces la gente en la Argentina votaba con el bolsillo. Y después pasaron las cosas que pasaron, hasta las PASO,
las PASO fue un hecatombe para el gobierno y le costó al gobierno, porque no era suficiente con ver cuál era el país el día viernes, cuando el lunes se cayó todo a pedazos. Pero de todos modos, algo pasó también que había que haberlo tenido en cuenta. El final de la campaña, con esa gira de 30 ciudades que hizo el entonces presidente Macri, fueron una cosa deslumbrante, porque venía gente de todas partes. Fue la despedida que se le hizo en la Plaza de Mayo a un gobierno que había perdido es una curiosidad. Y después pasaron otras cosas que nos dan la idea de que la gente cada vez está más interesada en manifestar lo que piensa, en reclamar pacíficamente, de una manera cuidadosa, porque lo que dijo siempre el gobierno todavía no se pudo comprobar, que estas manifestaciones eran contra la... Anticuarentena, anticuarentena, sí, lo que dice usted. No se comprobó que haya crecido el contagio. Bueno, ¿no? de hecho el 17 de octubre hay como una contramarcha por parte del sector sindical. Sí, pero es gracioso porque a mí eso me causa gracia. Porque yo llevo la cuenta, desde que asumió el doctor Alfonsín asumió en el 83, pero ya había pasado el 17 de octubre. A partir del 17 de octubre del 84 hasta ahora, el peronismo no pudo festejar ni una sola vez el 17 de octubre. Lo hace ahora porque se ve forzado a esto, pero ellos son cuidadosos, entonces lo van a hacer por Zoom, no van a estar, lo cual es bastante distinto. Y esto de que la gente salga a hablar y a manifestarse es excelente, porque es su derecho, en primer lugar, porque no es inocuo, porque no es presión, pero son manifestaciones que tienen que pensar, que pesar, digo, me pongo en el lugar de algún funcionario. Sí, despierta. Y sí, te pone alerta. Digo, el hecho de que el otro día una mujer joven saliera a enfrentar a 30 barra bravas que le fueron a hacer un escrache a la casa con una criatura en brazos, habla de que hay que tener coraje y decisión y haberle perdido el miedo al peronismo. Y si te falta algún otro detalle, el peronismo disfrutó durante décadas de un capital político indiscutible, que fue la calle. Ese capital político lo perdió. La calle la ganó la gente que se opone, que no pertenece a ningún partido, porque no la convoca ningún partido, pero la gente sale. Y yo creo que el 12 de octubre va a ser una gran manifestación. Y me parece que está muy bien, porque no se rompe nada, no se rompe el mobiliario de las ciudades. Pero se muestra un punto. Son las más grandes manifestaciones de la historia argentina. Me atrevo a decir eso porque yo no tengo noticias de manifestaciones que se hagan públicas desde Ushuaia hasta Jujuy. Son cosas muy grandes, muy grandes, y va a volver a pasar. Y me parece que está muy bien que se interese la gente, es su derecho. Es democracia. Beto, muchas gracias No, por haber gracias venido. a ustedes, gracias. Vamos a una reflexión y nos vamos a ir a Uruguay a entrevistar a Julio María Sanguinetti, pero antes, mirá lo que sucedió.